Ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Leemos la última parte. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Puede tomar su asiento. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a meditar, hermanos, en esta tarde bajo el tema oración eficaz. Compártala con el hermano que le quedó a la par. Si está dormido, despiértelo, hermano. Oración eficaz. A través de la palabra se nos enseña que somos invitados a acercarnos a Dios, a buscar su rostro, a vivir humillado delante de su presencia y a poner nuestra dependencia delante de Él. Que sea Dios tomando el control de nuestra vida. Y sabemos que en la Biblia encontramos palabras y promesas de parte de Dios para que como iglesia la podamos alcanzar. Cristo nos invita a que nos acerquemos, a que pidamos al Padre en su nombre poderoso, a que todo aquel que pide ha de recibir, aquel que ha de buscar ha de encontrar, y aquel que llame se le abrirá aquella puerta. Somos invitados a buscar la presencia del Dios Todopoderoso, porque sabemos que en la oración y a través de la oración algo puede suceder en nuestra vida. Encontramos en la Biblia que a través de las oraciones que hombres y mujeres presentaron delante de la presencia de Dios, Dios obró en la vida de aquellas personas, porque una oración puede marcar la diferencia en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos estado cargados, quizás enfermos, con cualquier problema que se nos presente en nuestra vida, pero que de repente empezamos a orar delante de la presencia de Dios y pasa algo maravilloso? De repente aquella tristeza que quería llenar nuestros corazones, cuando oramos, la presencia del Dios del cielo descendió sobre nuestra vida. Se fue toda tristeza, toda preocupación. Ya no sentimos que aquello nos agobiaba. Lo que sentíamos era el respaldo de parte del Dios del cielo. Dios nos ha demostrado a través de su poder que cuando nosotros oramos, intercedemos delante de su presencia, no es tiempo perdido. Cuando nosotros dedicamos tiempo delante de Dios, es el mejor tiempo invertido delante de la presencia del Señor, porque a través de la oración somos fortalecidos. Dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no vamos a ser fortalecidos, ni el poder de Dios va a descender nuestra vida si estamos de brazos cruzados. Eso va a suceder cuando nosotros busquemos la presencia de Dios, cuando nosotros doblemos nuestra rodilla invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya su
su nombre. Cualquier persona puede expresar sobre la faz de la tierra que invoca el nombre de Dios, que ora delante de la presencia de Dios. Pero sabe que hay personas que por falta de conocimiento de la palabra de Dios, piensa que están orando a Dios y que su oración está siendo escuchada de parte de Dios. Hay personas que, según para acercarse a Dios, tienen que arrodillarse delante de una estatua, pensando que es la forma correcta de cómo acercarse a Dios. Hay personas que andan una cruz y piensan que eso tiene poder. Hay personas que depositan su confianza en todo tipo de cosas que les han enseñado la forma para acercarse a Dios. Hay personas que piensan que es la forma correcta para pedir misericordia delante de la presencia de Dios. Hay personas que en sus casas tienen imágenes, a quienes piden, a quienes claman, las hacen sentir seguras, pero no es así. La protección viene de parte de Dios. Cuando nosotros vivimos humillados delante de Dios y le pedimos que sea su poder maravilloso en nuestra vida, cuando le pedimos que su mano poderosa sea sobre nuestra vida, pero tenemos que hacerlo de la forma correcta. Amén, hermano. ¿Está con vida usted todavía, hermano? ¿O les pegaron muy fuerte en la mañana? Aleluya. A través de la Biblia podemos encontrar la forma en la que Dios establece, la que Dios pide para que nosotros podamos realizarlo delante de Él. En la Biblia encontramos los pasos que debemos de seguir para que nuestra oración sea una oración eficaz. En primer lugar, dice la palabra, la oración del justo, no la oración de cualquier persona en esta tierra, sino de aquel que de verdad es hijo de Dios, aquel que de verdad ha nacido de nuevo, aquel que de verdad se esfuerza a ya no practicar el pecado, sino a vivir en santidad delante de la presencia de Dios. Porque de qué le sirve al hombre decir: esta semana me voy a guardar para Dios, en esta semana me voy a santificar y voy a ser tan santo que no voy a comer esto, no voy a comer lo otro, porque eso no es agradable delante de la presencia de Dios. Cuando vaya la profesión allá en el cantón, el hermano o fulano de tal va a tomar una gran cruz, va a empezar a caminar de rodillas ciertas millas, pensando que es algo agradable delante de la presencia de Dios. Pero ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirvió al hombre si el día viernes anduvo cargando una gran cruz, anduvo caminando de rodillas por todo su lután, si al día sábado iba con un zig-zag de cerveza allá para la playa? Eso no es agradar al Dios del cielo. Como cristianos tenemos que entender que si nosotros queremos acercarnos a Dios, no lo podemos hacer en pecado ni practicando inmundicia de esta tierra. Dios es un Dios santo y nos pide únicamente un tiempo para que vivamos en santidad. Él espera que toda nuestra vida esté rendida delante de su presencia y que todos los días del año respetemos su nombre poderoso, porque a santidad hemos sido llamados y eso conviene para nuestra vida, porque así nuestra oración va a ser eficaz delante de la presencia de Dios. ¿De qué le sirve al hombre, hermano, decir yo voy a hacer una gran penitencia? Por favor, todos los ujieres esta semana quédenme tranquilos. Yo voy a hacer la limpieza toda la semana. Vacaciones para los ujieres, alegres, hermano. Y el hermano fulano de tal va a venir a hacer la limpieza toda la semana.
Pero ¿será que lo está haciendo porque de verdad le ha nacido? Porque de verdad, hermano, ha sentido en el corazón. ¿O será que lo está haciendo para tapar algún pecado, alguna desobediencia, y piensa que así va a agradar al Dios del cielo? No, mis hermanos. Nosotros, si queremos agradar a Dios, necesitamos primeramente obedecer su poderosa palabra, vivir humillados delante de su presencia, para que seamos aceptos delante de Él. Pero la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y quién es el justo? Aquel que se ha rendido por completo a Dios. Aquel que reconoce que no puede en su propia fuerza, que necesita acercarse a Dios, no para sentirse más grande que otras personas, sino porque reconoce que solamente con la ayuda de Dios es como puede mantenerse de pie delante de la presencia de Dios. Para que nuestra oración sea eficaz, tiene que ser una oración sincera delante de Dios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo número 10. Hebreos capítulo número 10 y versículo 22. Dice la palabra: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Para que nuestra oración sea eficaz, no podemos presentarnos delante de Dios si hay desobediencia, si hay contienda, si hay ira en nuestros corazones, si no nos hemos despojado de todo eso, si quizás tenemos algo en contra de algún hermano y no lo hemos solucionado, no le hemos rogado a Dios para que sea Él sacando ese sentimiento, esa raíz de amargura que quiere brotar en los corazones. Pues la palabra dice: acerquémonos. Somos invitados a buscar a Dios, pero no hacerlo de cualquier manera, no como nosotros queramos, no como nosotros pensamos, sino como dice la palabra de Dios, con corazones sinceros, reconociendo nuestro estado espiritual delante de la presencia de Dios. ¿Cómo puede presentarse ese varón delante de Dios si antes de venirse para el culto le pegó una pescozada a la mujer, hermano? Y ahí para juntas dendas el pícaro, hermano. ¿Cómo puede presentarse esa mujer delante de Dios? Y antes de venir para el culto con la cacerola andaba siguiendo al marido por toda la colonia. Y eso que no tenía el machete cerca, hermano. Con corazones sinceros delante de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios? Si antes que comenzara el culto casi agarraban del pelo allá en el baño los hermanos. Es un ejemplo, hermano, no para que ande averiguando después si era cierto. ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios si por una pierna de pollo casi se agarra del pelo con las hermanas de la cocina? Y con iras, con contienda, y después queremos acercarnos a la presencia de Dios. De nada serviría pasar horas y horas delante de Dios. De nada serviría
pasar quizás todos los días de rodillas, si no lo hacemos con sincero corazón, con pureza, con humildad delante de la presencia de Dios. Y es lo que nosotros debemos de entender, porque si hay algo que reconocemos es que hay mucha necesidad en nuestras vidas, hay muchas peticiones por las cuales rogamos delante de la presencia de Dios, pero nunca va a pasar nada si no hacemos las cosas correctas delante de la presencia de Dios. Tenemos que hacerlo con sincero corazón. ¿Y quién es una persona sincera? El que reconoce que quizá no ha hecho bien las cosas delante de la presencia de Dios, pero se preocupa para solucionarlo, se preocupa para que eso ya no se dé en su vida, se preocupa delante de Dios y ve su condición espiritual, se preocupa y piensa, hermanos, que en esta condición no puede estar delante de la presencia del Señor. Hay que ser sincero, hay que reconocer que nos hace falta más de la presencia de Dios, pero hay que esforzarnos a acercarnos a Él, hay que esforzarnos a hacer su voluntad. Acerquémonos con corazón sincero. Ahora vaya conmigo, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo número 18. Versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subían al templo, ¿a qué? A dormirse, a platicar, a chismear, a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Al ver la conducta de ciertas personas, Jesús tiene que enseñar esta parábola. Jesús había visto a personas que menospreciaban a otras, se sentían mejores que los demás, se sentían más grandes, más poderosos. No sabemos por qué, quizás por el título, por el cargo, por la posición económica o social en la que se encontraban estos hombres. Pero cuando Jesús observa el comportamiento de estas personas, dice la Escritura que Él les cuenta esta parábola diciendo: dos hombres suben al templo a orar, iban a buscar la presencia de Dios, pero dice la palabra que uno era fariseo y el otro era publicano. Y en la Biblia encontramos que uno oró bien, pero el otro oró mal. Y tristemente, el que oró mal era aquel que era religioso, aquel que supuestamente conocía acerca de la palabra de Dios. Era aquel que tenía atuendo de cristiano, era aquel que se vestía como hijo de Dios. Pero encontramos en la Biblia que su oración no fue escuchada allá en el cielo.
su oración no tenía peso delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque menospreciaba a los demás. Miraba a los demás de menos, quizás por el cargo, por la corbata, quizás por el puesto que tenía dentro de la congregación, no lo sabemos, pero menospreciaba a los demás. Este hombre era de ayuno, este hombre era de oración, este hombre, podemos decir, era de búsqueda, pero no estaba haciendo las cosas correctas delante de la presencia de Dios. Y aquí encontramos que no todo el que ora, no todo el que ayuna, lo está haciendo de la forma correcta delante de la presencia de Dios. Esto tiene que ponernos a temblar delante de la presencia de Dios, porque necesitamos estar bien seguros que lo que estamos haciendo es agradable delante de la presencia de nuestro Dios, porque de lo contrario lo que hagamos va a ser en vano. Y se puede jactar: ya con estos son 41 días de ayuno que llevo, pero no los estaba presentando para Dios. Yo ayuno todos los martes, yo ayuno 2 veces a la semana. Salúdelo. Pero ¿qué es lo que ora delante de Dios, hermano? ¿Qué es lo que pide delante de la presencia de Dios? Dice que el fariseo ni lo oraba a Dios, hermano. Ni el fariseo no rogaba de la forma correcta. Oraba consigo mismo, alzaba la voz. Y es malo alzar la voz en ningún momento. Depende de la forma, de cómo lo hagamos delante de la presencia de Dios. Tiene que ser en santidad, en obediencia, con sincero corazón delante de su presencia. Señor, te doy gracias, porque ayuno 2 veces a la semana. No como aquel aguado, Señor. Tengo días de no verlo los martes, aleluya. Tengo semanas de no verlo en la vigilia. Ya le llamó para preguntarle por qué no la ha visto. ¿Ah? No sabes si quizás operado está allá en la casa, hermano. Señor, te doy gracias porque todo el domingo estoy en los cultos. Pero aquel aguado no, Señor. Es caído, anda. Y cuando lo ve, hermano, más y le toca predicar, hoy lo llamo a reconcilio, varón. Dios quiera me den a predicar este martes, dice. Porque no, de aquí dice el Señor. Imagínese, hermano, tan espiritual de creen algunos. Señor, yo diezmo de todo lo que gano. Si una gallina vendo, esos 3 pesos tengo que sacar esos 30 centavos, Señor. Porque era una persona que aparentemente lo hacía para Dios, pero Dios dice: no es agradable delante de mí. Y dice la Escritura que el publicano, aquel que era considerado como pecador, no se sentía digno siquiera alzar los ojos o acercarse. A lo lejos se quedó diciendo: Dios, sé propicio a mi oración, sé propicio a mi oración porque soy pecador. Cuando estos hombres salieron del templo, descendieron para sus casas, Jesús les dice a sus discípulos: de cierto digo que aquel publicano descendió justificado. Aquella oración fue escuchada allá en el cielo. Es cierto que era un hombre pecador, pero fue arrepentirse delante de la presencia de Dios. Fue sincero delante de Dios, reconociendo la condición en la que estaba, para ya no volver a practicar el pecado. Es lo que Dios espera que también nosotros lo hagamos delante de su presencia.
una oración sincera la que Dios quiere. Pero ¿qué de aquel que se presenta delante de Dios? Y volvemos a la pescozada de la esposa, hermano. Y como si nada delante de Dios, hermano, hasta revistiéndose. Y volvemos a la cacerola del hermano, que todavía trae tile en la mano. Ay, Señor, le digo. Y presentándose delante de Dios como si nada ha pasado, hermano. Allá tenía del buche a la esposa antes de venir del culto, y con la misma mano que la levantó casi de a metro, hermano, con la misma estaba levantando la copa de la Santa Cena. Ahí hay problema, hermano. Eso no es agradable delante de la presencia del Señor. Este hombre que tenía atuendo de religioso no descendió justificado, porque era un hombre altivo. No reconocía que había algo malo en su corazón para pedirle a Dios que lo convirtiera por completo. Las personas que lo observaban lo podían ver como un gran cristiano, como un gran siervo de Dios. Pero de nada sirve la apariencia dentro del evangelio. Aquí lo que importa es lo que Dios diga, lo que Dios puede expresar de nosotros, que Dios pueda estar agradado con lo que nosotros hacemos delante de su presencia. Oración eficaz. La oración eficaz también es aquella que va acompañada de fe. Vaya conmigo. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Versículo 22. Y todo lo que pidieres en oración, ¿cómo? Creyendo que va a pasar, lo recibiréis. La oración eficaz también es aquella que va acompañada de oración, perdón, de fe. Y aquí dice claramente Jesús: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiré. Hay tanta necesidad en nuestra vida, hermano. Tantas cosas que necesitamos y que sin duda alguna le pedimos a Dios. Que sea Él glorificándose en nuestra vida. Que sea Él dando respuesta a cada necesidad, a cada petición delante de Él. Necesidad en el hogar, en el matrimonio, pidiendo por los inconversos, por esos familiares que necesitan salvación. Pero la palabra nos dice que tenemos que hacerlo creyendo, no dudando, porque el que duda, dice la palabra, es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas de un lugar a otro. No se mantienen firmes, no se mantienen ahí, hermanos, sólidos, sino que son arrastrados por cualquier cosa, por la duda. Lo que necesitamos nosotros es tener fe en nuestros corazones, para que nuestra oración sea eficaz delante de la presencia de nuestro Dios. Porque a través de la fe hubieron muchas personas que recibieron milagros poderosos de parte del Señor. Porque ellos creyeron en verdad que Dios podía glorificarse. Ellos creyeron a la poderosa palabra del Señor. Y es lo que nosotros también necesitamos hacer delante de la presencia de Dios. Hay tantas necesidades en nuestra vida, pidiendo por una y por otra cosa, clamando, llorando delante de la presencia de Dios. Pero la duda dominando muchas veces nuestros corazones, pasamos largas horas de rodillas delante de la presencia de Dios,
pero a veces hay duda y por eso nada acontece. Lo que debemos más bien pedir primero delante de la presencia de Dios es que nos aumente la fe, que Él se glorifique poderosamente en nuestra vida, para que esa oración pueda hacer algo poderoso en nuestra vida. Satisfecho porque ya oró 3 horas de rodillas, hermano. Pero cuando se levanta lo pierde todo, porque ya a ver si lo va a hacer el Señor. Oré por este dolor de cabeza que ando semanas, días, meses, años. Pero a ver si el Señor lo va a hacer. Ya tomé esto, tomé chichipince, tomé de lo otro. Allá en Venezuela hay una planta que le llaman chinchamochina. Hasta de esa voy a pedir allá, hermano, a la embajada. Y probó de todo, hermano, porque la oración no le hizo efecto, dice él. ¿Pero por qué? Porque la duda invadió aquel corazón. Pidámosle a Dios que quite toda duda. Y cuando nosotros oremos, en vez de sentir duda, sintamos la autoridad del Espíritu Santo en nuestra vida. Sintamos la vestidura de poder que viene de parte del Señor. Y entonces nuestras oraciones van a ser diferentes. Y el que le quedó la par alegre porque ya anda un gran callo aquí en las rodillas, hermano. Yo dije, echar a competencia con los religiosos de caminar de rodillas. Creo que le gano porque ya ni siento ni dolor, dije el que le quedó la par. Pero si la duda domina ese corazón, ¿verdad que sería en vano, hermano? Es que necesitamos esa fe, porque dice la palabra que la fe mueve montaña. La fe puede hacer cosas poderosas en nuestra vida cuando nosotros creemos a su palabra. Que el Señor reprenda toda duda, hermano. Porque cuando hay duda y hay desánimo y se ora, ese desánimo no quiere salir. Pero cuando tenemos fe, creemos a lo que Dios dice a través de su palabra. Y aunque aquello no se quiere quitar, pero sentimos tranquilidad en nuestros corazones. Podemos experimentar la paz de Dios en nuestra vida. Porque a pesar que todo sea negativo en nuestra vida, pero por la fe nosotros vamos a creer que en cualquier momento Dios se va a glorificar, que en cualquier momento Dios va a extender su mano poderosa y va a hacer un milagro maravilloso. Amén, hermano. Pero necesitamos creer a la palabra de Dios. Cuando el centurión se acerca a Cristo, manda a aquellos siervos. Y este hombre fue con fe, hermano. Y nosotros esperando que el ungido nos ponga mano. Y nosotros, ¿cuál? Naamán, aquel sirio. Yo pensé que el profeta iba a agarrar un nardo. Yo pensé que tenían aceite en esa cajita. Un montón de papeles tienen ahí. Pero ni Orizola andaban los hermanos. Y esperando algo de un hombre de esta tierra, más bien esperemos en la palabra de Dios. Depositemos nuestra confianza en la poderosa palabra de Dios. Creamos a la palabra de Dios, porque hay algo poderoso puede suceder. Aquel hombre solo dijo: siervo será sanado. Y a la misma hora que declaró aquellas palabras, a la misma hora sanó. Eso se llama fe. Pidió con fe delante de la presencia de Dios y el milagro aconteció. Es lo que puede pasar en nuestra vida si nosotros también depositamos fe. Amén, hermano. Pero hay que saber entender que a veces
No va a ser en el momento o en el tiempo que nosotros querramos. Hay que entender que necesitamos esperar en el tiempo de Dios. Porque pueda que hayan oraciones que en el instante van a ser contestadas. Y va a haber oraciones donde tenemos que esperar delante de Dios. Y a veces no es que no haya fe. A veces es que no haya sinceridad, humillación delante de la presencia de Dios. Sino que Dios nos quiere hacer esperar. Sino que Dios quiere que nosotros sigamos rogando delante de su presencia. Quizás estamos pidiendo algo que en este momento no nos conviene recibirlo de parte de Dios. Porque quizás no estamos preparados. Porque quizás no estamos capacitados. Señor, es que yo quiero que me des de predicar, Padre. Quiero exhortar a esos rebeldes. Imagínense con qué propósito quieres huir de aquí, hermano. Es que esa hermana que aquel día andaba hablando de mí, si me dieran ese micrófono, va a querer desaparecer ese hermano. Es que con eso yo quiero que aquel día tuve un agarrón. Que prepare, que ya siento que me dan de predicar. Hasta ayunando para exhortarlo está, hermano. Y se sube a pegar una jola macheteada. Hasta el jolo se macheteó, hermano. Porque ya no le volvieron a dar de predicar. Aleluya. Tiene que haber un buen propósito. Quizá le estamos pidiendo algo a Dios que no nos conviene en este momento. Señores, que yo lo que necesito es un carro, Padre. A cualquier hermanito le voy a dar ray, Dios mío. Tiene el carro donde se congrega el pícaro, alúdelo. Es que me salió un viaje, hermano. Tenía que ir al aeropuerto. Eran 80 papeles que me iban a dar. Imagínese, hermano, pidiendo algo que quizás no le conviene en este momento. Es que yo una moto necesito, Señor. Se la da el Señor a estrellarse allá, va, hermano. Imagínese. Porque ni había aprendido bien todavía. Hay oraciones donde tenemos que esperar delante de la presencia de Dios. Hay oraciones donde Dios nos va a hacer esperar. Y esa espera muchas veces, hermano, se convierte en algo pesado para nuestra vida. Pero si nosotros sabemos esperar en Dios, si nosotros aguardamos con paciencia, hermanos, delante de la presencia de Dios, cuando Dios decida dar esa respuesta para nuestra vida, eso va a ser de bendición para nosotros. Pero necesitamos seguir orando delante de Dios para que Él pueda glorificarse. Hay que esperar en Dios, pero hay que hacerlo con sinceridad delante de Él. Los discípulos se le acercan al maestro y le dicen: maestro, enséñanos a orar. Necesitamos que el Señor nos enseñe a orar, hermano. Porque a veces oramos, pero quizás no lo estamos haciendo bien. Cuando Jesús tenía que pasar por Samaria, dice la palabra que manda a sus discípulos adelante. Y los de Samaria no lo recibieron. Se le acercan al maestro y le dicen: maestro, dame la unción de Elías, Señor. Que fuego descienda del cielo y los consuma todos. Les aplaudió el maestro, hermano, y les dijo: bravo, qué oración más de poder que están pidiendo ustedes. Que es de que se está durmiendo, Señor, ya quisiera, hermano. Aleluya. No digo nada, mejor no vaya a ser que se caiga de la silla. Maestro, que descienda fuego, Señor. Que aunque sea una hormiga le pique a ese que se está durmiendo, maestro. Y Jesús, en vez de verlo con agrado, le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu soy,
Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas de las personas, vino a salvarlas, vino a dar vida. En vez de pedir misericordia, están pidiendo juicio. En vez de pedir misericordia para el perdido, para que Dios le restaure, están pidiendo lo contrario. Tenemos que orar bien delante de Dios, hermano. Tenemos que orar de la forma correcta delante de la presencia de Dios. Y tenemos que ser perseverantes en la oración. Otro punto. La oración eficaz es aquella que es perseverante. Vaya conmigo a Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6. Versículo número 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando en ello con toda perseverancia. Esto quiere decir que no debemos de cansarnos de orar delante de Dios, que no debemos dejar de clamar delante de la presencia de Dios. Pueda que quizás lo que esté pidiendo no sea conforme a la voluntad de Dios, pero si usted lo pide con sincero corazón, una respuesta va a tener de parte de Dios. Dios pueda que le haga entender que lo que está pidiendo quizás no sean cosas malas o negativas, pero quizás algo que no le conviene. Dios lo puede hacer sentir. Porque cuando Pablo rogaba delante del Señor, dice: 3 veces he rogado delante del Señor que me quite ese aguijón en la carne. Tuvo una respuesta de parte de Dios, pero él perseveró en la oración, y hasta que Dios le contestó, dejó de orar. Entonces entendió que eso competía para su vida. Ahora me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo. Pero él perseveró en la oración hasta recibir la respuesta de parte del Señor. No permitamos que la duda, el desánimo, haga que nosotros cortemos esas peticiones delante de Dios, pidiendo por ese familiar inconverso. En vez de ver mejoría en su estado espiritual, vemos que cada vez más está siendo arrastrado al pecado, y se puede pensar que nada va a pasar, que Dios no va a obrar en este corazón. Pero no nos cansemos de rogar delante de la presencia de Dios, porque el Dios a quien nosotros nos acercamos es un Dios poderoso. Puede pasar el tiempo, pueden pasar las semanas, los días, los meses, los años, pero el gran poder de Dios se mantiene vigente para ser manifestado sobre aquellos que claman delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios, hermano? Yo sé que todos, hermanos. Si aquí hay hermanos que oraban, rogaban, ayunaban, pero como aparentemente no vieron algo de parte de Dios. Como decimos al buen salvadoreño, hoy a las 500 se congrega. Cuando antes venía, yo sé que tú lo vas a hacer, Señor. Yo vengo a sentir tu presencia, Dios mío. Es que cuando te sentí en aquel tiempo de coro, en aquel tiempo de alabanza, cuando te sentí en aquella administración a través de la oración, sentí algo glorioso, sentí algo especial, sentí que manifestaste un poco de tu gloria, y yo sé que hay más de parte de ti. Por eso voy a buscar, voy a perseverar delante de la presencia de Dios. Pero pasado el tiempo,
algunos han cortado su oración. Hoy hay tiempo para otras cosas, pero ya no para orar. Hoy nos sobra tiempo para realizar tantas cosas de esta tierra, pero no para orar delante de la presencia de Dios, pero no para perseverar en la oración, para insistir. Y si hay algo que a Dios le encanta, es que el cristiano esté de rodillas delante de Él, que reconozca que es débil, que necesita su poder, que necesita de su fuerza. Dios quiere que nosotros seamos insistentes, hermano. Que nosotros frecuentemente nos presentemos delante de Dios. La palabra habla acerca de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y Jesús empieza a hablar acerca de la necesidad de la oración, de la importancia en la vida del cristiano. Porque necesitamos, hermano, como dijo el hermano, dale comida al blanco. Aleluya. Necesitamos fortalecernos espiritualmente. Y empieza a decir Jesús acerca de esta mujer. Había un juez injusto que no respetaba a hombre alguno, ni temía a Dios. Era un hombre duro de corazón, quizás soberbio, altivo, porque tenía dinero, un trabajo importante, pero se presentaba aquella mujer con humildad, aquella mujer necesitada, y este hombre podía solucionar el problema que había en esta mujer. Se presentaba frecuentemente delante del juez diciendo: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia, porque es injusticia lo que se le estaba haciendo, practicando a esta mujer. En el primer momento el juez no la escuchó, pero esta mujer no se detuvo, hermano. Empezó a insistir, empezó a acercarse a este hombre. Quizás lo seguía por todos los lugares, hermano. Ya sabía qué hora salía a comprar el pan. Ahí estaba esa mujer en la puerta, hermano, insistiendo, porque había una necesidad. Hasta que dice el juez injusto: no temo a Dios, no respeto a hombre alguno, pero esta mujer ya me tiene cansado. Esta mujer ya me tiene fatigado, ya no hay qué hacer. Le voy a hacer justicia. ¿Pero por qué? Por insistencia, hermano. Porque esta mujer estaba insistiendo al hombre. Y esto era algo terrenal. Y Jesús llama a sus discípulos y le dice: ve, mira lo que hizo el juez injusto, que no teme a Dios ni respeta a hombre. Y esto que es un hombre carnal, que tiene autoridad terrenal. Y cuanto más vuestro Padre Celestial, que está en el reino de los cielos, dará respuesta a aquellos, pero que claman día y noche delante de su presencia. La oración eficaz es una oración perseverante. No a los que oran una vez a la semana, a los que están aquí buscando el rostro de Dios y no tienen todos los días libres para venir al templo, pero allá en la casa, hermano, que se despojan un rato del teléfono y dicen: es que yo tengo que conectar
conectarme con Dios, que se despojan de los quehaceres. Es que yo tengo que conectarme con el Dios del cielo, porque hay mucha necesidad en nuestra vida, de la cual solamente el gran poder de Dios puede obrar en nosotros. De cierto os digo que Dios dará respuesta, no tardará, a los que claman día y noche. Y no solo un día, hermano, que consagrado para Dios. Esto quiere decir una vida de oración. No confiado porque ya vino el martes al ayuno, a la oración. Y ya ni para acostarse ora. Hay que seguir orando. Hay que seguir ayunando. No necesariamente cuando se convoque dentro de la congregación. El que quiere de Dios, se desespera por Dios. El que tiene hambre y sed por la presencia de Dios, no va a poner limitantes en su vida espiritual. Allá en la casa va a llevar un ritmo de oración, un ritmo de lectura delante de la presencia de Dios, porque es lo mejor que nosotros podemos hacer. Orar es malo, no. Ayunar es malo, tampoco. Congregarse es malo, mucho menos. Es algo saludable para nuestras vidas espirituales. Es a lo que hemos sido llamados a buscar la presencia de Dios. No únicamente echar pancita, hermano. Porque allá en Venezuela solo arepas comía el prójimo. Aleluya. No habían pupusas, hermano. Y aquí a darle con todo. Pero hay que buscar la presencia de Dios. No alegre porque ya se ve cuadrado en el espejo. Arrepiéntate, pagano. Y dice, sin necesidad de gimnasio, no como algunos locos que andan por ahí echando gatos, dice aquel, levantando bloques ahí en el templo. Tuvo chapa 14 saludes, el más pesado, hermano. Y solo por no perder la figura, el muñeco no quiere ayunar, hermano. Alimentando el negro, aleluya. Y dije, no, yo como, si ya casi lleno la camisa, salúdelo y arrepiéntase, pagano. No podemos poner limitantes. Es que el que ora delante de Dios, la carnalidad desaparece. Pensamientos carnales negativos son desvanecidos con el poder de Dios. No le importa, hermano, tal vez dejar cosas de esta tierra por dedicar tiempo delante de la presencia de Dios. Acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros. Es lo que necesitamos hacer delante de la presencia de Dios. Si ayunar hasta es saludable para la salud, hermano, pero no lo queremos hacer. Le dice el médico, usted no puede comer grasa, no puede comer cosas fritas. Y queremos salud. No, pero cuando tiene el gran pollo frito, hermano, 2 libras de chicharrón, una de carne y otra de tocino. No le gusta, dije el hermano. Tamales entonces, hermano. O lo mejor que le guste a usted, pero le hace daño. Ay, Señor, en tu nombre, para una mordidita le voy a pegar. Y de una mordidita pasa 1 libra, hermano. No queremos despojarnos. Porque si queremos ser espirituales, si queremos ser de oración, hay que trazarnos, hay que proponernos, no hay que poner limitantes, hay que pedirle las fuerzas a Dios, la capacidad, la libertad del Espíritu Santo en nuestra vida, para que nuestra oración sea eficaz delante de la presencia de Dios. Y el pueblo del Señor dice, dele ofrenda, palmas al Señor en esta hora. Ahora incline su rostro. Bendito Dios, en esta hora, Dios mío,
Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, oh Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Tú eres el que todo lo puede hacer en nuestra vida, bendito Salvador. Ayúdanos a crecer en la oración, así como ayudaste a tus discípulos y les enseñaste a orar, Señor. Sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos con poderes, con autoridad, Señor. Hay victorias para alcanzar en tu nombre poderoso, Dios eterno. Permítenos sentir siempre esa libertad de lo alto, vencer, Señor, toda pereza, todo sueño en tu nombre poderoso, bendito Salvador. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu poder, Dios eterno. Necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Dios mío. Porque es tu Espíritu Santo el que nos capacita, el que nos da la fuerza, el que nos alienta a seguir hacia adelante, Señor. El que nos anima a presentarnos delante de tu presencia, Señor. Liberta, rompe cadenas, Señor. Derrama la unción de tu Espíritu Santo, Dios eterno. Glorifícate en tu pueblo, Señor, de una forma poderosa, bendito Salvador, porque una oración lo puede cambiar toda nuestra vida. Cuando Ana se presentó al templo, dice la palabra que oró abundantemente y largamente delante de la presencia de Dios. Esa oración que esa mujer fue a hacer al templo marcó la diferencia en su vida. Había tristeza, no quería comer, no quería discutir alimento alguno por la tristeza que abortaba su corazón. Pero cuando terminó aquella oración, dice la palabra que la tristeza se fue, la tristeza la abandonó, porque hay poder en el nombre poderoso del Señor. Dice la Escritura que donde quiera que el hombre invocar el nombre poderoso del Señor será salvo. Algo tiene que suceder, algo tiene que manifestarse, y es el poder de Dios. Pero necesitamos creer en el Dios todopoderoso. Necesitamos creer en su poderosa palabra, Señor. Mi alma te alaba en esta hora, Dios mío. Aquellos hermanos que están tan valientes en la oración, Señor, que ya no sienten un vivo deseo por ti, Señor. Aquellos hermanos que fácilmente se distraen por cualquier cosa, Señor, que no pueden concentrarse delante de ti, Dios eterno, que no sienten un deleite para su alma, se están en comunión contigo, Señor. Sea tu Espíritu Santo visitándolo, Dios eterno. Aquellos que quieren salir de esa decadencia espiritual, Dios eterno, sigue usted obrando, Padre mío, por el poder de la palabra, Señor, por el poder de la palabra en esta hora, bendito Salvador. Nos humillamos delante de ti, Dios eterno, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Désela fuerte al Señor, hermano. Despedimos los hermanos y amigos que estuvieron a través de la transmisión. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga a todos. Y a su nombre.